Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos reunir el día de hoy para poder escudriñar la bendita y maravillosa palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Juan capítulo 17, versículo 16, pero antes de ello quisiera rogarle si usted me puede acompañar para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, rompiendo todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, sembrando tu palabra de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículos del 16 al 19, que es nuestro tema el día de hoy, dice lo siguiente: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, refiriéndose a cada uno de nosotros los creyentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, hay cuatro temas en estos cuatro versículos. La primera, no somos del mundo. La segunda, tu palabra es verdad. El tercero es santifícalos en tu verdad. El cuarto es como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en ese orden es que vamos a escudriñar lo que significa cada uno de estos pasajes. En primer lugar, la palabra nos enseña que Jesús nos está enseñando que nosotros no somos del mundo. De hecho, Él dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor, si bien estuvo en el mundo, no era del mundo, Él era del cielo. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía, una vez nacemos de nuevo, nuestra ciudadanía está en el cielo, en el Israel espiritual, en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén. Esto implica que vivamos en el mundo como extranjeros y peregrinos. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo mismo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, la palabra de Dios dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De estos dos pasajes podemos deducir dos cosas importantes. La primera es que la fe implica que vivamos en el mundo como extranjeros y peregrinos. Vuelvo a repetir. Hebreos 11:13 nos enseña que vivamos en el mundo como extranjeros y peregrinos, que eso es la fe. Y en Primera de Pedro 2:11 él nos dice que vivir como extranjeros y peregrinos es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, lo que esto implica es que necesitamos como creyentes poner nuestra mirada no en lo terrenal, sino en lo celestial, porque lo terrenal es temporal, mientras que lo celestial es eterno. Y esto nos lo enseña 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Lo mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, tenemos claramente indicado en la palabra de Dios que el hecho de vivir como cristianos verdaderos implica poner nuestra mirada en donde está nuestra ciudadanía, es decir, en las cosas del cielo. Y esto implica vivir, primero que nada, necesitamos que nuestro viaje aquí en la tierra sea con la carga más ligera posible. Cuando usted va de viaje no se lleva todas sus cosas, se lleva lo esencial para el viaje. De la misma manera, la palabra de Dios nos enseña que en este viaje por la tierra solo llevemos lo esencial, que vivamos sobriamente, dice la palabra, y vivir sobriamente significa vivir con lo esencial, por un lado, y por el otro lado significa también hacer tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, la palabra de Dios nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, esto nos habla de llevar un viaje aquí en la tierra con ligereza, con sencillez, con sobriedad, por un lado. Por el otro lado, nos recuerda también el hecho de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Dice, como dice en el versículo de Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto nos recuerda lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y esto implica vivir y manifestar y promover una cultura diferente a la del mundo. El embajador, voy a poner el caso del embajador de Estados Unidos en Guatemala. El embajador de Estados Unidos en Guatemala no se adapta a la cultura de Guatemala. El embajador de Estados Unidos en Guatemala vive la cultura de su país como cualquier otro embajador que vive en Guatemala. Y lo que trata de hacer es promover los valores y la cultura de su país en Guatemala. De la misma manera, nosotros como embajadores del reino somos llamados a promover la cultura del reino de Dios aquí en la tierra. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, estamos llamados a promover una cultura diferente en el mundo, que es la cultura del reino. Recordemos que la palabra en Mateo 6:33 nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Por el otro lado, también la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios es una cultura total y completamente diferente a la cultura del mundo, y nosotros debemos ser promotores de esa cultura. Por lo que nos enseña la palabra, no somos del mundo, y si no somos del mundo, somos de un lugar diferente, que es el cielo, y si somos del cielo, aquí en el mundo somos embajadores y debemos ser promotores de la cultura del reino de Dios. Toda forma de vida que emana del mundo, en última instancia, en el fondo, tiene como su fundamento el pecado, el egoísmo.
y esto nos lo enseña Proverbios 16:25, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, en tanto que la cultura del reino es la cultura del amor. Por eso nosotros somos promotores de una cultura diferente. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, Jesús nos dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Nosotros somos los promotores de esa cultura del amor, amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos. Esto implica que cada uno de nosotros, después de ser salvos, necesitamos conocer la vida del reino y aplicarla, y eso es la fe. La fe implica el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra de Dios, no solo a las cosas que nos convienen, sino principalmente al estilo de vida, a la forma de vivir del reino. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Aparte de ello, de que no somos del mundo, también debemos recordar que fuimos comprados por precio, y a un precio carísimo. En primera de Pedro 1, 18 al 19 nos recuerda eso. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, nosotros fuimos comprados. Eso es parte de lo que significa no ser del mundo. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, mundo, a la potestad de Dios, al reino de la luz. Y eso nos hace ciudadanos del reino y extranjeros y peregrinos acá en el mundo. Y el hecho de tener conciencia, necesitamos tener la conciencia de ese precio y del valor que tenemos para el Padre, y ello nos debería motivar a dos cosas que son características de no ser del mundo. La primera, huir del pecado y de lo mundano. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la segunda cosa entonces, que también implica no ser del mundo, es servir a Cristo y no a los hombres. En 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando vivimos en el mundo funciona de cierta manera, de tal modo que usted y yo recibimos la presión del mundo para ser como ellos, para adoptar sus valores, su cultura, para adoptar su manera de ser, para adoptar sus pecados. Y el hecho que la palabra de Dios nos enseñe que usted y yo no somos esclavos de los hombres y que no servimos a los hombres, significa que somos independientes de estos valores que el mundo proclama, que somos independientes de la cultura del mundo, que no vivimos esa cultura del mundo, y por lo tanto no servimos a los hombres, sino que servimos al Señor, y servimos al Señor como embajadores de una nueva forma de vivir. Recordemos que la fe va más allá de simplemente creer en Dios, y la fe implica creerle a Dios. Y creerle a Dios significa creer en su palabra, obedecer su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos enseña que por la fe Abraham, que es el padre de la fe, obedeció
De la misma manera, nuestra fe nos debe llevar a la obediencia, y una de las cosas en las cuales necesitamos obedecer es vivir en este mundo como si no fuéramos del mundo, vivir en este mundo como ciudadanos del cielo, y por lo tanto tener una diferente escala de valores, una diferente motivación, diferentes actitudes y diferentes objetivos. Nuestro objetivo es crecer en Cristo, no crecer en lo que el mundo quiere crecer, que es la fama, el dinero, los placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la obediencia al Señor no es solo en cuanto a sus promesas, sino principalmente en cuanto a sus mandamientos. Un creer en Dios, pero sin creerle a Dios, realmente no nos sirve de nada. Santiago capítulo 2, versículo 19 nos lo dice claramente. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien. Entonces, para resumir esto, recordemos, no somos del mundo. En el mundo somos extranjeros y peregrinos, y debemos vivir de la manera más simple posible y practicando los valores del reino, porque somos embajadores del reino. Pero para vivir como embajadores del reino necesitamos conocer la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Lo siguiente que la palabra de Dios nos enseña en Juan 17, 17 dice, Jesús dice: tu palabra es verdad. Y esto para nosotros es sumamente importante. La palabra de Dios no es una verdad más. La palabra de Dios no es una verdad entre muchas verdades. La palabra de Dios es la verdad para todas las cosas, la verdad para una vida plena, para una vida abundante, para una vida en bienestar. No hay vida plena, abundante, próspera aparte de la palabra de Dios. Y los creyentes necesitamos interiorizar que la palabra de Dios es la verdad. Y si es la verdad, necesitamos buscar la verdad y vivir la verdad. No solamente se trata de decir la palabra de Dios es la verdad, se trata, si es la verdad, necesitamos ser congruentes con ello y conocer la verdad y vivir la verdad. La palabra trata con todos los principios fundamentales relativos a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con los demás y con nosotros mismos, así como con las cosas, de tal manera que vivamos una vida conforme a los principios de la palabra, y ello nos va a llevar a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida próspera. La palabra de Dios es una guía segura, la única guía segura, estable, inconmovible para la mejor calidad de vida ahora, que es la vida eterna, y para todos los asuntos de la vida. Recordemos lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra es una vida buena, una vida como debe vivirse. Pero recordemos que dice toda la Escritura, no solo algunas partes de la Escritura o algunos versículos de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para prepararnos para toda buena obra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, también nos habla acerca de la palabra, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si juntamos estos dos versículos, la palabra de Dios es la verdad para toda situación de nuestra vida, y la palabra de Dios es la verdad para discernir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón de lo que el Espíritu Santo y Dios nos están dirigiendo, de lo que es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En segunda de Pedro, capítulo 1,
versículo 19, nos enseña también acerca de la palabra y de la verdad de la palabra. Nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos está hablando de que la palabra de Dios es una guía absolutamente segura para nuestras vidas, una guía que necesitamos tomar porque es la palabra más segura que existe. Recordemos lo que dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También el Salmo 119, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y otra cosa que nos dice el Salmo 119 es el salmo más largo y además el capítulo más largo de toda la Biblia y nos habla específicamente de la palabra y como cosa curiosa está en el centro de la Biblia y esto nos habla de la importancia que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas y ahí encontramos todos los beneficios de la palabra, pero también encontramos ahí todas las actitudes que necesitamos desarrollar hacia la palabra y dice, hablando de tu palabra es verdad, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto nos lleva a lo que también nos dice en el versículo 17, en la primera parte, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, y santificarnos en la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué significa la santificación? La santificación significa tres cosas. Primero, estar apartados para Dios, estar consagrados para su servicio y la obediencia de tal manera que su carácter se desarrolle en nosotros. Y la palabra es la guía para nuestra santificación. La palabra nos da el modelo de la santificación y el Espíritu Santo nos guía a que esa palabra se vuelva vida en cada uno de nosotros. Pero para ello necesitamos tener la actitud de ser santificados. El Señor no nos va a obligar a la santificación. Dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero usted y yo necesitamos hacer una parte en esa santificación. El Señor va a transformar nuestros corazones, pero usted y yo necesitamos morir a la vieja manera de vivir. En Juan capítulo 3, versículo 30, la palabra de Dios dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. También en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame u obedézcame. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es el tener la actitud de buscar aquello que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la santificación comienza primero en nuestro corazón y luego en nuestra mente y sentimientos para terminar apartándonos de toda nuestra vieja manera de vivir. Por eso yo decía, la actitud es importante porque todo comienza en el corazón. Proverbios 23:7 dice, conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, de esa manera va a vivir. No es una decisión mental, debe ser una decisión que salga de lo más profundo de nuestro ser, de lo más íntimo de nuestro ser, del corazón. Y después llegue a nuestra mente y se convierta en una forma de vivir, se convierta en acción. Para la santificación necesitamos tres cosas. La primera es aprender y obedecer su palabra. En Juan capítulo 14, versículo 26, Juan capítulo 14, versículo 15 dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero en el versículo 16 nos dice algo más.
En el versículo 16 nos dice, y yo les daré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. ¿Y eso para qué? Para ayudarnos a obedecer la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, si vemos el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a enseñar acerca de la palabra de Dios, acerca de primero de lo que dice la palabra de Dios y segundo de lo que implica aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que no estamos solos en ese proceso de la santificación. No es por nuestras fuerzas, sino es con el poder del Espíritu Santo, pero sí requiere la convicción en nuestro corazón de buscar la santificación. Y hablamos de que buscar la santificación es estar apartados para Dios, estar consagrados a su servicio y crecer en la obediencia de tal manera que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y luego en Juan capítulo 17 versículo 18, la palabra de Dios nos enseña otra cosa que es bien importante. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ojo con esto. No dice, como yo fui enviado al mundo, yo he enviado a algunos al mundo. No. Así como Cristo fue enviado como el apóstol del Padre con el mensaje de la salvación y el mensaje del Evangelio, usted y yo somos enviados por Cristo de la misma manera, con el mensaje del Evangelio y con el mensaje de la salvación. Por eso la palabra de Dios nos enseña que usted y yo, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos enseña a que usted y yo vayamos a testificar desde el momento que somos salvos. Este pasaje se refiere al endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno cuando fue liberado, inmediatamente se quiso ir con el Señor y el Señor le dice, no, ve a tu casa, ve a tu ciudad, a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, y eso es testificar. Luego la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16 nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de tal manera que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la palabra en Mateo 28, versículo 18 al 20, nos habla, es la gran comisión, y nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y todo esto se engloba en el mandamiento que encontramos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, del que ya hablamos, de que somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, tenemos exactamente el mismo llamado de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 10 al 12, que usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, para anunciar sus virtudes como embajadores de la reconciliación.
de acuerdo a lo que ya vimos en 2 Corintios 5, 17 al 20 y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y cuando el Señor dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, significa que tenemos exactamente la misma unción y los mismos dones de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como Él nos envía con el mismo llamado, este es el mismo llamado que usted y yo tenemos, pero con un agregado. Esta unción estaba sobre Cristo, pero también está sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y lo que está sobre la cabeza está sobre todo el cuerpo. Así que usted y yo ya tenemos la unción, ya tenemos los dones para para cumplir ese llamado que el Señor nos ha dado. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, nos confirma esto. Dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Como aparte de ello, el Espíritu Santo está formando continuamente en nosotros el carácter de Cristo, para que así como Él hizo, así hagamos nosotros. No solo predicar con la palabra, sino predicar con nuestro estilo de vida, con nuestro carácter. Y el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nosotros a través de la obediencia y a través de la transformación gradual de nuestro corazón. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando el Señor habla de imagen, está hablando de carácter, es decir, estamos siendo transformados hacia el carácter de Cristo. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, significa no solo predicar el Evangelio, no solo testificar, predicar el Evangelio y enseñar, sino también necesitamos vivir como Él vivió. Y eso es lo que nos dice Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es cierto que es difícil, sí, pero si fuera en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, si lo anhelamos, lo deseamos, lo tenemos como meta, lo intentamos, el Espíritu Santo nos ayudará y lo lograremos paso a paso. No se trata de un cambio de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces debemos entender y recordar que Cristo nos ha enviado al mundo de la misma manera y con los mismos atributos con los que Él fue enviado por el Padre al mundo. Todo eso lo tenemos nosotros como una semilla en nuestro corazón, y la palabra de Dios nos enseña al respecto de esa semilla. En Juan 13, 31 al 32 dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos da todo lo que nos da como una semilla, y esa semilla
necesita crecer y convertirse en un arbusto grande. ¿Y cómo crece una semilla? En primer lugar, regándola. ¿Cómo la regamos? En la palabra de Dios hay dos cosas que las identifica con el agua. Uno, la palabra de Dios, y segundo, el Espíritu Santo. Recordemos que dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que correrán en nuestro interior. Y por el otro lado, cuando Jesús les estaba lavando los pies a sus discípulos, les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, la palabra y el Espíritu Santo son como agua, y esa agua nos sirve para regar esa semilla que ha sido plantada en nuestros corazones. Dice también en Romanos capítulo 10, versículo 17, en cuanto a regar esa semilla, dice la palabra que la fe viene por el oír, y eso significa el oír continuamente la palabra de Dios. No solo oírla una vez, dos veces, sino oírla continuamente. Eso hace crecer nuestra fe, eso hace crecer esa semilla en nosotros. Lo segundo que se requiere para que la semilla crezca es quitar todo aquello que puede estorbar su crecimiento. ¿Y qué es todo aquello que puede estorbar su crecimiento? Nuestra carnalidad, la vieja manera de vivir, el pecado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por ello necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos para que esa semilla crezca, necesitamos quitar todo aquello que le impida el crecimiento, y lo que le impide su crecimiento es nuestra carnalidad, los deseos de la carne, los deseos del ego, las cosas que nos parecen derechas en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y finalmente necesitamos abonar la semilla. ¿Y cómo la abonamos? Con la palabra de Dios también. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír continuamente la palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra abona, no solo riega, sino abona la semilla de tal manera que esa semilla se vuelva algo grande, y esa semilla sea entonces vivamos como no solo manifestando el llamado de Cristo, sino el estilo de vida de Cristo. Y todo ello nos ayuda también la comunión con el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para todas las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice precisamente eso, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en toda debilidad. El Espíritu nos ha sido dado para toda debilidad, y esto implica también para morir a la carne. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu, que hagamos morir la carne por el Espíritu. Entonces necesitamos la comunión con el Espíritu Santo continuamente, y eso es lo que nos enseña también Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y finalmente, en este pasaje ya hablamos de que no somos del mundo, de que su palabra es la verdad, de que nos santifica en su verdad, de que como Él nos envió al mundo, así como Él fue enviado al mundo, así Él nos ha enviado a nosotros. Y termina ratificando lo de santifícalos en tu verdad. Dice en el versículo de Juan capítulo 17 al 19, dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esto significa básicamente que Cristo murió por nosotros, no solo para que nosotros fuéramos salvos, sino también para que seamos santos. Por eso dice: por ello yo me santifico a mí mismo. Es decir, voy a la cruz. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. La cruz, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no solo significa que tenemos perdón de pecados
y que vamos a pasar la eternidad con Él. También significa que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo, al ser perdonados, podemos recibir al Espíritu Santo y ser transformados en templos del Espíritu Santo, y la función primordial del Espíritu Santo es la de santificarnos, es decir, llevarnos a la obediencia a la palabra de Dios en los tres aspectos que hemos mencionado: apartados para Él como propiedad de Él, consagrados para su servicio y manifestando su carácter. Así que usted y yo tenemos un llamado, y un llamado precioso, hermoso, un llamado grande, un llamado poderoso. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Cristo vino como extranjero y peregrino a cumplir una misión que era una misión celestial, usted y yo tenemos una misión celestial: ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra, viviendo como extranjeros y peregrinos, no aferrándonos a las cosas del mundo, sino aferrándonos a las cosas del cielo, a las cosas de la vida eterna, aferrándonos a esa ciudadanía que tenemos en el cielo, en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén, en la cual viviremos por la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida, y no solo espero que haya sido de bendición para su vida, sino espero que esta palabra haya sido guardada en su corazón, atesorada en su corazón, y que el Espíritu Santo tome esa palabra y la haga vida en su vida, de tal manera que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, y con ello pues obviamente vamos a vivir una vida más plena, una vida más bendecida, una vida más próspera, una vida en mayor bienestar, que es el propósito de Dios para nosotros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que cuando renovemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, significa que Él va a llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, como dice Proverbios 4:18, y además nos va a llevar al cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. La vida del creyente es una vida gloriosa, una vida de bendición, una vida maravillosa, pero siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios. Si usted y yo solo somos salvos, lo que vamos a tener es perdón de pecados y vida en la eternidad. Pero para vivir la vida abundante que Cristo trajo para cada uno de nosotros, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios, y ello va a implicar vidas bendecidas, vidas gloriosas, vidas en bienestar. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar. Vamos a orar para que esta palabra quede implantada en nuestros corazones y produzca fruto, y además vamos a orar por cada uno de nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has permitido, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, tu palabra penetra, Señor, hasta discernir los pensamientos del corazón y del espíritu, Señor, y por el otro lado tu palabra nos instruye para estar preparados para toda buena obra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra que hemos escudriñado el día de hoy quede sembrada profundamente en nuestros corazones, y tu Espíritu Santo, Señor, la convierta en vida en cada uno de nosotros, Padre, que meditemos y tengamos nuestra delicia en tu palabra, de tal manera que tu palabra se convierta en vida, Señor, y en vida próspera, en vida abundante, Padre. También, Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de los que estamos conectados o vamos a ver esta transmisión, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso,
que tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, Señor, sane, liberte y restaure lo que sea necesario en nuestras vidas, así como también, Señor, que nos afirme, nos establezca y nos perfeccione en ti a través de cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Y finalmente pedimos delante de ti, Señor, por cada uno de los nuestros, para que cada uno de ellos, al igual que nosotros, Señor, seamos atraídos por tu Espíritu Santo a ti, Señor, no importa en cuál sea la circunstancia o la situación de cada uno de ellos, pero que sean atraídos hacia ti con lazos de amor, Señor, y sean perfeccionados, afirmados y establecidos en ti juntamente con cada uno de nosotros, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias por el tiempo que nos permite, Señor, la iglesiación de tener este discipulado cada martes. Pedimos, Señor, por las familias pastorales de la iglesia, por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que cada día pongas en el corazón de cada uno, Señor, el crecer en todos los aspectos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en la dirección de tu Espíritu Santo y en esa vida abundante que tú pagaste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos que tú traigas del sur, del norte, del este y el oeste a cada una de las personas que tú has determinado para plantar, Señor, en la congregación, Padre. Y que ninguna obra del diablo, del enemigo, impida, Señor, que aquellos que tú has llamado para ser establecidos en la congregación tenga impedimentos para ello, Padre, entendiendo, Señor, que tú eres el que da el crecimiento. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y les recuerdo que el próximo martes a las 7 de la noche continuaremos con este discipulado. Así que desde ya les extendemos la invitación para que nos podamos reunir, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y les mando un abrazo a cada uno. Bendiciones.